Antes que nada le quería agradecer a la organización la invitación. Lo que yo voy a contar es un poco el desarrollo de la gramática generativa. Si bien me dedico a psicolingüística, utilizo varias de las herramientas que me da, entre otras teorías, la gramática generativa. Entonces, de ahí que, hablando con la gente de la organización sobre esta mesa, me pareció que la presentación debía centrarse en esa área. La gramática generativa está relacionada más que nada a un nombre, al nombre de Noam Chomsky. Si bien en este momento sabemos que hay distintas versiones de la gramática generativa, los pilares los desarrolló Noam Chomsky, así que me voy a centrar más que nada en eso. Ustedes tienen ahí en la placa obras que fueron más o menos hitos en los distintos momentos que le corresponde a esta teoría. Una de las cosas interesantes de su propuesta es cómo fue cambiando a lo largo de los años, cómo fue tomando forma y cómo fue concibiendo el lenguaje, si bien en una misma dirección, pero desde distintas perspectivas incluso. En la primera obra que ustedes tienen ahí, Estructuras sintácticas, que es la obra del 57, no se detiene Chomsky en esta obra en un análisis acerca de la naturaleza del lenguaje. Sin embargo, esta obra implica un cambio, un giro con respecto a la concepción metodológica e incluso epistémica que había del lenguaje hasta ese momento, la concepción hegemónica que es heredada del estructuralismo. Desde la perspectiva estructuralista, el lenguaje es un objeto cultural, las lenguas son objetos culturales y ese era el objeto de estudio de la lingüística y de la metodología de abordaje era el empirismo, entonces se centraban en las descripciones de hechos de lengua. En esa obra, en la del 57, Chomsky ya plantea un cambio en la metodología y un cambio en la perspectiva de abordaje. Él considera que detrás de la gran diversidad debe haber algo hegemónico y ya empieza a buscar esto hegemónico. En su tesis doctoral lo busca a través de fundamentos lógicos y matemáticos del lenguaje. Acá traslada ese aspecto a la sintaxis, pero no desarrolla mucho más. En la obra en donde realmente se inicia su propuesta desde un punto de vista, por lo menos a nivel de desarrollo conceptual y teórico, la primera obra es la segunda, Aspectos de una teoría de la sintaxis. En esta obra, Chomsky presenta los grandes temas que va a seguir desarrollando a lo largo del resto de sus obras. Si bien desde el punto de vista metodológico va a haber cambios muy importantes, ciertas conceptualizaciones que se producen a partir de esta obra se van a sostener a lo largo de todos sus modelos hasta el momento. En esta obra, él se va a centrar en el estudio de algo idealizado, que es la facultad del lenguaje. Y cuando me refiero a algo idealizado, no es algo producto de la abstracción a partir de datos empíricos, sino producto de la construcción hipotética hipotética y teórica de lo que debía estar en la mente de los hablantes para poder justificar ciertos fenómenos que él observaba particularmente en la adquisición del lenguaje. Él observaba que los niños aprendían muy rápidamente el lenguaje y que, cosa que con los años fue corroborada, alrededor de los 5 años tenían todas las estructuras sintácticas de la lengua del entorno o las lenguas del entorno. Un poco más, un poco menos. Pero este desarrollo tan rápido no se condecía con el desarrollo que se podía observar en los niños en otras áreas cognitivas. Esto lo lleva a plantear especificidad cognitiva en el lenguaje, ya en la década en el año 65, en la década del 60. Esta especificidad cognitiva se relaciona con otra propiedad que él observaba en la adquisición del lenguaje, que es lo que se llamó la pobreza de estímulos.
hasta el estructuralismo sostenía que los individuos adquiríamos el lenguaje a partir de los estímulos y que el estímulo era lo que de alguna manera iba a dar la impronta de nuestro conocimiento lingüístico. Él lo que observa es que los estímulos que rodean al niño no son pobres en cantidad, sino en calidad. Son caóticos, heterogéneos, variados, hecho que después un estudio más detallado que se desarrolló en la primera década del 2000, de alguna manera lo corrobora, un estudio de Tomasello, en donde estudiando los enunciados lingüísticos que rodean a los niños en los primeros años de vida, advierte que son entre 5.000 y 7.000 y la mayoría son fragmentarios, truncos, imperativos, etcétera, es decir, muy variados y caóticos. Entonces, esto que él observa en el 65 lo lleva a inferir que para que un niño pueda adquirir la lengua a partir de este caos de estímulos, debía traer algo de manera innata que le permita seleccionar de esos estímulos, de esa variedad, heterogeneidad, aquellos elementos que le iban a servir para construir la sintaxis de la lengua del entorno. Y el último aspecto que también observa es la creatividad con lo que los niños utilizan el lenguaje. Los niños no solo reproducen contenidos, enunciados que han escuchado, sino que van a producir enunciados originales que no han escuchado nunca, combinando elementos de una manera creativa. Estas tres propiedades, la rapidez de adquisición, la pobreza de los estímulos y la creatividad, lo lleva a plantear no solo especificidad de dominio cognitivo, sino también innatismo, como dije recién. Y otra de las cosas que advierte y que también se opone a la tradición epistemológica que hasta ese momento se venía desarrollando, es que los sistemas lingüísticos humanos son diferentes a los sistemas comunicativos de las demás especies, que la diferencia no es solo de cantidad, sino es de cualidad. Entonces, la especificidad también es una propiedad, se puede interpretar como algo específico de la especie humana. Bueno, en este trabajo del año 65 va a corresponder a lo que se denomina la teoría estándar de la propuesta de Chomsky. La propuesta de Chomsky va a pasar por tres grandes modelos. Uno es la teoría estándar, otro es el representado por el segundo texto, todavía no, por el segundo texto, que es el de 1980 y que corresponde, 1981, que corresponde a lo que se va a llamar el modelo de principios y parámetros, reacción y ligamiento en español, government and binding. Ese modelo se va a extender hasta avanzada la década del 90 y algunos es decir, ese modelo va a ser además el paraguas del último modelo, que es el programa minimalista, que como su nombre bien lo indica, es un programa de investigación, todavía no es un modelo teórico, a pesar de que algunos autores ya lo consideran un modelo distinto a principios y parámetros, y hay muchas razones y argumentos para sostener eso. Entonces, como podemos observar, la propuesta de Chomsky ha ido mutando y sus mutaciones fueron tan grandes que implicó cambios metodológicos y también de la concepción natural del lenguaje. En el caso de principios y parámetros, empiezo por la teoría estándar. En la teoría estándar, Chomsky consideraba que la naturaleza del lenguaje era un conocimiento implícito, innato, que traíamos los individuos, que se podía representar en formas de reglas y representaciones. Fue una teoría que de alguna manera se agotó en sí misma,
porque no se podía distinguir claramente qué era lo innato de lo propio de cada lengua, y empezó a tener construcciones muy abigarradas que en la década del 70 de alguna manera hicieron necesario un replanteo. Ese replanteo se da con el otro modelo, Principios y Parámetros, en donde se concibe que la naturaleza del lenguaje también corresponde a un dominio cognitivo, que también hay elementos innatos, pero estos elementos innatos no pueden describirse en términos de reglas, sino en términos de principios. Los principios son considerados en términos mucho más abstractos. Son principios muy genéricos y relacionales que cada lengua puede realizar de distintas formas, y esos serían los parámetros. Lo interesante de esta propuesta es que fue muy explicativa desde el punto de vista de la adquisición del lenguaje, que es el tema que a mí me interesa. Entonces, esta teoría de alguna manera justifica de una manera mucho más sincrónica el desarrollo del lenguaje, utilizando información de distinto tipo, información léxica, información más formal y información combinatoria. Esta información se articula entre ellas, y los productos lingüísticos, los enunciados, son de alguna manera derivados de la combinatoria de esta información. Esta combinatoria sigue determinadas pautas, pero en términos generales es una teoría muy simple si se ve lo esencial de la teoría. Nada más que esta teoría también plantea una serie, muchos principios. Hay los grandes principios, los que tienen que ver con lo léxico, con lo combinatorio y con lo formal, son una parte de la teoría. Y después hay otros principios que después se vieron redundantes. Y de ahí que en el año 95 aparece el programa minimalista. El programa minimalista surge a partir, casi diría, como de un taller de investigación, en donde se plantearon el desafío de analizar cuál podía ser el diseño mental, el diseño perfecto para dar cuenta del lenguaje. Un diseño perfecto es aquel que ocupa la menor cantidad de elementos posibles. Entonces, que entre el sonido y el significado, o en el caso de las lenguas de señas, las señas y el significado, hubiera que proponer la menor cantidad de elementos posibles. Esta fue un elemento común en todas las teorías de Chomsky. Todas las teorías de Chomsky uno puede ver que él se detiene en aquello que media entre los sonidos y el significado, cómo a partir de una secuencia de sonidos, o vuelvo a decir, de señas, se puede arribar a un determinado significado. Estos elementos que median es lo que ha ido cambiando a lo largo de los años. Entonces, en ese sentido, la teoría de Chomsky, el último modelo de la teoría de Chomsky, trata de minimizar al máximo los elementos que median entre estos dos polos, sonidos y significado. Esta minimización le va a dar a la teoría una más explicatividad, no tanto en el plano de la adquisición del lenguaje como en el plano de la evolución de las lenguas. De ahí que este último modelo, de alguna manera, lo introduce dentro del área de la biolingüística, mientras que el modelo de principios y parámetros, desde mi perspectiva, está más ubicado en el área de la psicolingüística, o da aportes, porque no es un modelo psicolingüístico, da aportes a la psicolingüística. El modelo minimalista o programa minimalista da más aportes en el ámbito de la biolingüística. Bueno, entonces en términos generales la teoría ha ido de alguna manera cada vez abstrayendo más esto que se propuso analizar, que era esta facultad del lenguaje. Cada vez es concebida en términos más lejanos, si se me permite la expresión, a las palabras, digamos. Cada vez la combinatoria se ha hecho más formal y abstracta y muy económica. Visto esto, vamos ahora sí a pasar a ver
con respecto a las grandes preguntas. Con respecto a las grandes preguntas, de acá no veo la pantalla, yo puedo decir, con respecto a cuál es la naturaleza del lenguaje humano, nosotros podemos decir que Chomsky va a considerar que la facultad del lenguaje, las lenguas son... La facultad del lenguaje es un objeto natural que va a generar lenguas culturales, es decir, los objetos culturales son las lenguas, pero todas las lenguas van a depender de algo común que es propio de la especie, que sería esta facultad del lenguaje. Es una propiedad de la mente, cerebro. La principal propiedad es la infinitud discreta. Una de las cosas que Chomsky va a sostener a lo largo de todos los modelos es que para que ubicarla en la mente y en el cerebro a la facultad del lenguaje, esta tiene que ser limitada, es decir, tiene que tener un repertorio limitado de elementos y principios de combinación para producir, sí, un número ilimitado de enunciados. A esto se lo llama infinitud discreta. Esta infinitud discreta no es propio solo de las lenguas. El sistema numérico nuestro es también igual. Pero tiene características propias, la infinitud discreta, que corresponde a la competencia lingüística. La combinatoriedad, que también es propia de otros sistemas de comunicación, va a tener como características la jerarquía y la recursividad. Por otro lado, si bien las lenguas hay una facultad lingüística innata, para que ésta se desarrolle tiene que estar en contacto de estímulos. Estos estímulos a lo largo de los distintos modelos van a ir cobrando distinta fuerza, distinta importancia, pero en todos tiene el valor de disparar a algo que se trae. Ese algo que se trae, hasta el programa minimalista, era considerado lo innato y específico del lenguaje. A partir del año 2002, de ahí que en el programa minimalista puse varias fechas. Si bien programa minimalista se llama un libro que se edita en el 95, cambia mucho la concepción de lo innato a partir del año, particularmente del 2002, de trabajos que hace con Fish y House en el año 2002 y en el año 2005, en donde va a considerar que eso que activan los estímulos no solo es de dominio, es específico para el lenguaje, sino que también son patrones, cómputos que se pueden utilizar en distintos ámbitos cognitivos. Es decir, así va disminuyendo el bagaje innato específico del lenguaje. Voy a hacer una 5 minutos, una aclaración. Por muchas décadas se consideró que lo innato era genético. A partir de la década del 90, finales de la década del 90, la gramática generativa chomskiana no considera que el lenguaje esté en los genes, sino en la manera de expresarse cierta combinatoria genética. Entonces ya no habla de un innatismo genético. Bueno, con respecto a las otras preguntas, para ir cerrando, ¿me podés pasar? Con respecto a la otra pregunta, la segunda pregunta, mi interpretación fue qué teorías le aportan o qué teorías de alguna manera corroboran la teoría chomskiana. Y ahí yo puse una serie de distintas disciplinas que de alguna manera están en contacto, que falsan o corroboran hipótesis dentro de las propuestas de la gramática generativa. Con la etología se puede contrastar los sistemas de comunicación animal y humano para ver si realmente el sistema lingüístico humano es distinto a los demás sistemas de comunicación. La neuropsicología ha tenido distintas interpretaciones acerca de desarrollos atípicos del lenguaje, que de alguna manera pueden encontrar explicaciones en la teoría lingüística. Una de las particularidades de las teorías lingüísticas es que
como el lenguaje corresponde a un dominio específico, incluso más, la lengua va a corresponder en alguna medida a un dominio específico, puede estar afectado ese dominio específico y no el resto de la cognición. Y eso uno lo puede ver en algunos casos de síndrome de Williams. O a la inversa, puede estar afectado ese dominio y no el resto de la cognición. El de síndrome de Williams es al revés. El síndrome de Williams está afectado la cognición general y no el dominio del lenguaje. Mientras que el trastorno específico del lenguaje está afectado el dominio del lenguaje y no el resto de la cognición. Es decir, la neuropsicolingüística permite contrastar algunas hipótesis chomskyanas. La antropolingüística de desarrollo o más reciente, estudios más que lo ligan con la biolingüística, lo que va a observar es que no hay lenguas más complejas que otras. Si bien hay culturas más complejas que otras, no hay lenguas estructuralmente más complejas que otras. Por otro lado, la lingüística, y particularmente los temas que a mí me tocan, los modelos chomskyanos permiten incorporar sin conflicto y naturalmente a las lenguas de señas como parte del bagaje lingüístico, de esta capacidad lingüística con la que nacemos en caso de no tener patología específica. Y por otro lado, permite comprender el paso de los pidgin a las lenguas criollas, que se da de manera muy rápida. Y para cerrar, porque ya debo estar en la hora, la pregunta era cómo se relaciona el lenguaje con pensamiento y comunicación. Algo ya adelante. Para Chomsky son dominios distintos. Y mientras lo básico del lenguaje... voy a hacer una última aclaración que estaba en alguno de los puntos y no lo hice. La concepción de qué es lenguaje en Chomsky no es la misma concepción de qué es lenguaje desde otros puntos de vista. Él va a hablar, cuando habla del lenguaje, habla de una facultad, que alcanza hasta el desarrollo de los formalismos en el plano oracional. No avanza más allá de eso. Desde esa perspectiva, Chomsky considera que ese núcleo duro del lenguaje es independiente de la comunicación y el pensamiento. Es un instrumento que se va a utilizar para potenciar la comunicación y el pensamiento, y que son ilimitados. Mientras que este instrumento es limitado, se lo va a utilizar de manera ilimitada en la construcción de pensamiento y lenguaje. Es lo que en el año 65 hablaba de competencia y actuación. La competencia es limitada, la actuación es ilimitada. Comunicación y pensamiento son ilimitados, pero para que nos comuniquemos, para que haya comprensión, tiene que valerse de un recurso compartido por los que interactuamos. Por lo tanto, ese recurso tiene que no solo ser compartido, sino que ser limitado. Él plantea entonces una diferencia en las bases cognitivas de lenguaje, comunicación y pensamiento. Sin embargo, habla de la interacción que hay entre ellos. Él distingue varios problemas que tiene que abordar en la lingüística. El problema de Platón es que correspondería a descubrir esta facultad del lenguaje, que es a lo que él se va a dedicar. Pero otro de los problemas que implican al lenguaje es el problema de Orwell, y que se plantea lo inverso a la pobreza de estímulos. ¿Se acuerdan que hablamos de la pobreza de estímulos? Bueno, para el problema de Orwell, la pregunta es la opuesta. Mientras que con la pobreza de estímulos, Chomsky se preguntaba ¿cómo es posible que con tan pocos datos claros, simples, un niño pueda desarrollar la gramática de la lengua del entorno? La pregunta que se hace con el problema de Orwell es cómo con tantos datos, tanta evidencia que tenemos, podemos ser manipulados cognitivamente. Ambos usan el lenguaje. En el caso del problema de Orwell, el lenguaje es un elemento de manipulación. Es decir, si bien Chomsky no desconoce la amplitud
del lenguaje y las distintas consecuencias que el uso del lenguaje puede tener, no los puede abordar a todos y solo se dedica a el problema de Platón. Es decir, tratar de dar cuenta qué es lo común, qué tenemos en común toda la especie humana para que nuestras crías, nuestros hijos, en todo el planeta, independientemente de la cultura en que nazcan, independientemente de la cantidad y calidad de estímulos que los rodean, van a desarrollar las estructuras básicas de la lengua del entorno los primeros 5 años de vida. Es nada más.